Éramos pocas y queríamos cambiar el mundo. Por eso empezamos con un podcast. Bienvenidas y bienvenidos a Éramos Pocas, el podcast donde nos sentamos a charlar con mujeres extraordinarias que están rompiendo moldes, cambiando las reglas del juego y demostrando que el talento, sin duda, no tiene límites. Aquí hablamos de liderazgo, de emprendimiento y de igualdad, pero sobre todo de historias que inspiran. Os hablamos desde Ampega, la Asociación de Mujeres Profesionales... ¡Paula! Es que no lo apunté. Perdón, esto sí que lo cortas. Os hablamos desde Ampega, Asociación de Mujeres Profesionales. Bueno, la presidenta primero cada vez la tengo más cerca y después ya me empieza a pisar. Bueno, antes de arrancar queremos agradecer sobre todo a nuestra patrocinadora Enea Business School, que nos permite llevar a cabo este programa en el que hoy recibimos a Marta Herray. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes. Que ha destacado en el mundo de la consultoría estratégica y que además ha liderado proyectos pioneros y muy interesantes vinculados, mejor dicho, a la diversidad y la inclusión, como Lesworking, la primera red profesional internacional para mujeres lesbianas, y REDI, la red empresarial por la diversidad y la inclusión LGTBI en España. Bienvenida, Marta. Muchas gracias, Paula Alba. Un placer. Gracias por sacar tiempo para venir a reunirte con nosotras y empezar a charlar. Queremos empezar por el principio. Queremos conocerte, saber quién es Marta detrás de tu trayectoria profesional. Sabemos que hay una historia fascinante y queremos, pues profundizar un poquito en ella. Me contabas el otro día que naciste en Santiago, pero que eres coruñesa también, un poquito como nosotras, y te formaste en Derecho y Administración y lo complementaste con un MBA. A mí siempre me resulta muy curioso saber de nuestras invitadas qué te llevó a elegir ese camino, ¿no? Es decir, ¿tú qué querías ser de mayor que te llevó a cursar esos estudios? Pues os cuento un poco. Yo cuando era muy pequeñita, no me digas por qué, yo cuando me preguntaban qué quieres ser de mayor, yo decía presidenta del gobierno. Ahí es nada, ¿no? Y esto pues a lo mejor tenía 4, 5, 6 años, ¿no? Muy pequeña, cuando el resto de mis amigas pues igual lo típico, profesora, enfermera. ¿Qué va a decir? Pues yo ya decía presidenta del gobierno. Muy bien. Fui creciendo y... Ambición check. Eso, ambición check, ¿no? Y luego, pues en el cole, yo estudié en el Eusebio da Guarda, nací en Santiago, pero es algo no anecdótico, pero a los 6 años ya me vine a vivir para Coruña, entonces yo me siento coruñesa, ¿no? Estudié en el Eusebio da Guarda y en la Plaza de Pontevedra, mis padres viven aquí. Exacto, aquí al lado. Aquí. Exacto, me siento como si estuviera en casa, ¿no? Y bueno, ya en el cole pues era la típica, la delegada de cole, de la clase, ¿no? Que sí estaba en el consejo escolar, en el instituto también, siempre fui buena estudiante. Y mi madre trabajaba en la Facultad de Derecho. Mi padre trabajaba en la antigua Caixa Galicia. Entonces en mi casa siempre se vivía historias relacionadas o con el mundo legal, derecho, o con el mundo de la economía, banca. Sabía que banca no me gustaba, pero el mundo empresarial me atraía, y también me gustaba la parte que escuchaba de historias de más de abogados, ¿no? De juicios y tal. Y tenía la duda, podía elegir y decía pues derecho, ADE más que economía, no sabía qué estudiar, y un día, estando en casa, lo tengo grabado, mi padre compraba siempre El País los fines de semana, y en un reportaje del semanal venía un reportaje sobre la Carlos III, que era una universidad muy reciente en ese momento, estamos hablando de año 98, ¿no? Cuando yo me decido la carrera, y tenía una doble licenciatura, en ese momento todavía no había grados, ¿no? En Derecho y ADE. Y dije yo, esto es una maravilla, no tengo que elegir, puedo hacer las dos. Y encima mi padre ya, pues él es asturiano, había estudiado en Santiago, entonces me contaba siempre su época de joven, ¿no? Las residencias, ¿no? Me llamaba mucho la atención. Claro, así que fue como todo encajó. Ese día me cambió la vida ese reportaje del País semanal.
Fuimos a Madrid a ver el ICADE, que era la universidad, la histórica privada que siempre tenía esa doble licenciatura. Fuimos a ver la Carlos III pública, yo que venía de educación pública, y me encantó la Carlos III. Así que pues me fui a vivir allí, estudié las 2 carreras y otra vez me volvió a pasar lo mismo al terminar mi formación. Yo estudié de las 2 licenciaturas, las 2 tengo la misma nota media de expediente en las 2. Me fui de Erasmus a Italia y acabé allí Derecho, hice quinto y sexto en Italia, en Roma, en la Sapienza, luego quinto y sexto de ADE lo hice en Estados Unidos, mi último año de carrera, en Florida, en la University of Florida. Con lo cual me acabo la carrera y sigo con la misma duda, que no sé si dedicarme. Hice también prácticas en auditoría, consultoría, en una Big Four. Hice prácticas en un despacho allí en Madrid, un gran despacho de abogados, de abogacía. Y con lo cual me sentí al final de la carrera diciendo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Por dónde tiro? Porque me gustaban las 2 por igual, podría haber acabado de un lado o del otro. Y dije, no, pues me tengo que decidir. Y pedí una beca, había unas becas de la Fundación Caixa Galicia, en aquella época, que había unas becas pues, para estudiar un posgrado. Me atraía lo del MBA, siempre me había resonado, entonces solicité una ayuda, además como había vivido fuera 2 años, pensé quiero volver a España y solicité esa beca para poder hacer un MBA, pensando que no me la darían, pues porque yo pensé, bueno, la voy a aplicar todos los años, me la dieron, con lo cual eso fue lo que realmente orientó mi carrera, porque acabé los 6 años de doble licenciatura y me metí a hacer el MBA en el Instituto de Empresa gracias a esa beca que me concedieron. Fue un año que también me cambió la vida, porque el MBA te da pasar de educación pública durante toda la vida a una entidad privada, ¿no? Muy enfocada al mundo corporativo. Exacto. También pues otro giro, ¿no? Otro episodio más en mi carrera, y de ahí pues ya salté a lo que más me atraía de lo que había visto, que era consultoría estratégica. Así que estuve 10 años trabajando en consultoría estratégica y de negocio. Por esa trayectoria que ya os digo, fue un poco, no de casualidad, pero hubiera podido perfectamente acabar en un despacho de abogados, trabajando en área a lo mejor de mercantil, que me llamaba mucho la atención porque era como el puente con la empresa, siendo desde el punto de vista legal. Sí, así que pues así fue. Caray. Completito, la verdad que sí, ¿eh? Te iba a decir, a medida que nos ibas contando, yo de repente me encontraba totalmente absorta, ¿no? En la historia que ibas diciendo, yo, Paula, tienes que intervenir de vez en cuando, estás entrevistando. Interrumpidme, por favor, ¿eh? No, por favor, me ha nada, parecido... tremendo. Sí. Y eso ahí cortó, porque esto fue hace 10 años. O sea, claro, yo soy del 80, entonces en el 98 empiezo la carrera, fueron 6 años de carrera, más un año de MBA, luego ya dije, bueno, se acabó. De hecho, el MBA lo elegí, el del Instituto de Empresa, porque de aquella era el único que era de un año, porque pensaba, Dios mío, me meto 2 años más, bueno, empiezo a trabajar a los 40, ¿no? Así que, bueno, yo empecé mi vida laboral en 2005. Y llevo 20 años, pues la mitad dedicada a consultoría estratégica y la otra mitad dedicada a diversidad e inclusión, ¿no? Que eso fue otro salto. Claro, lo hablábamos el otro día, ¿no? Que por esa necesidad que tú encuentras en lo personal, dices, bueno, pues voy a dar ese giro, ¿no? 180, por así decirlo. Además, a mí me hace mucha gracia que decías que eras la delegada de la clase, ya se veía también a mí me decían, yo siempre fui delegada de clase también, que era como mamá gallina, ¿no? Yo subdelegada. Sí, bueno, pero la carra de la clase. Estaba, pero me ponían de subdelegada, no llegaba. Nadie se fiaba. No sé por qué. Y cómo al final, bueno, pues un poco yo creo que esa también implicación, ¿no? Con los demás y con el querer hacer de tu entorno un lugar mejor, ya sea en clase, en el Eusebio da Guarda o después en el ambiente laboral, te ha llevado a, como adelantábamos antes y que después yo quiero profundizar tranquilamente, a llevar a término proyectos referentes dentro del mundo de la inclusión, en empresa y demás, gracias a tu impulso, ¿no? Gracias a ese también tirar de freno, como digo yo, y decir, bueno, está muy bien la consultoría estratégica, pero yo realmente lo que quiero hacer o lo que a mí me llena o lo que a mí me vuelca es esto. Yo te quiero preguntar cómo surgen un poco cualquiera de estos dos proyectos, cómo tú dices un día, bueno, pues voy a dedicarme a esto, voy a cambiar la tostada.
Bueno, pues como no te, vamos, lo he contado muchas veces, al final un tema de mi vida personal me condicionó luego mi trayectoria laboral. Yo descubro que soy lesbiana, o sea, que me gustan las mujeres, que de hecho ahora estoy casada con mi mujer, tenemos una niña, lo descubro muy tarde, ¿no? Y digo descubrir porque en el fondo es un proceso de... O sea, cada una tiene su historia, ojo, cada persona es diferente, ¿no? Y cada persona lo vive de una manera distinta, pero en mi caso fue un descubrimiento y fue paulatino y probablemente ralentizado por cosas que me sucedieron de, primero, un contexto social, un contexto, ¿no? Estamos hablando de hace unos años. Sí, yo soy del 79 también. Claro, y entonces, te puedo comprender, claro. Claro, en ese momento no había referentes, no había internet, no había youtubers, lesbianas, ni instagramers, ni influencers, ni nada. Entonces era un contexto donde esto no se hablaba, donde no existían esos referentes. La visibilización, ¿no? Exacto, sí, ahora todavía hay un reto de visibilidad. Totalmente. De aquella mucho más. Uh-huh. Entonces, a pesar de no haber vivido en un entorno familiar, ni en un grupo de amigos, ni nada, o sea, no tenía un entorno que fuera complicado. De hecho, una vez que yo lo acepté y lo asumí, mi orientación luego fue muy sencillo. Fue gracias al apoyo de fuera que yo me hice fuerte, digamos. O sea, mi problema era conmigo misma, del entorno y también de una psicóloga poco afortunada que bueno, me dio sacó unas conclusiones de yo creo que no deberían haber sucedido, ¿no? Y eso me ralentizó también un poquito el proceso. Y eso, el descubrirlo tan tarde, cuando yo ya tenía una carrera muy definida y un background ya desarrollado, pues me dio un giro porque pensé, Dios mío, si yo con lo fácil que lo tenía me costó tanto, tiene que haber ahí muchas personas que lo estén pasando mal. Y eso en España, que somos un país pionero y referente en derechos LGBTI. No te quiero contar en países, ¿no?, en la mitad del mundo donde yo no podría estar aquí, donde estaría en la cárcel, donde no podría desarrollar la actividad profesional, no podría estar casada con mi mujer. Exacto, claro. Todas las puertas que se te hayan podido cerrar, todas las barreras que te hayan podido surgir, sumarles, ¿no? Todas eso las es. Que por suerte aquí no vivimos. Entonces, bueno, eso fue algo que cambió mi vida, el descubrir lo que me pasaba y que llevaba pasándome muchos años y me condicionaba mi vida. Yo siempre me iba muy bien en el trabajo, ¿no?, en los estudios, en el trabajo, con las amistades. Siempre he tenido unos amigos y amigas fantásticos, pero en el amor siempre estaba ahí como un poco cojo y de hecho siempre reforzaba las otras patas para no mirar hacia ahí porque no me llenaba, no entendía. El hecho de descubrirlo cambió y cambió tanto que un compromiso que me hice el día que yo... no pasa nada, esto es el directo. ¡Lore, por Dios! Y yo también recomendando que quiten Sí, digamos que yo me costó mucho, ya os digo, mi proceso personal, y me costó mucho de trabajo conmigo misma, pero una vez que lo acepté y salí hacia afuera, a todo el mundo le dije, van a suceder dos cosas. Uno, que voy a ser completamente visible. No tiene que ser mañana, no tiene que ser pasado, esto será un proceso, pero cualquier persona que me conozca va a saber, igual que sabe que soy gallega, que lo voy diciendo, vamos, a la segunda de cambio lo digo, sobre todo cuando vivía fuera de Galicia. Aquí pues es que todo, ¿no?, es al revés. Pero cuando eres diferente, cuando te sientes que eres diferente en algo, pues qué bonito sentirse orgulloso de esa diferencia, de lo que te hace único, ¿no? Entonces, igual que todo el mundo sabía que era gallega, pues en Madrid, en Florida, en Italia, allá donde he vivido, también van a saber que soy lesbiana, ¿no?, y que me gustan las mujeres. Y por otro lado dije dos cosas, esa y la otra es, voy a intentar a partir de ahora dedicar tiempo de mi vida a que esto no le vuelva a pasar a nadie, porque es muy injusto, es algo que no decidí yo, ¿no? Yo no decidí ser lesbiana, yo no decidí que me gustan las mujeres, yo lo único que decido es vivirlo. Entonces voy a dedicar tiempo de mi vida para que esto no le pase a nadie porque es muy injusto. Y es una pena que haya tanta gente sufriendo, pasándolo mal, desperdiciando su vida por una cosa que es tan absurda, no tan tonta, digamos, y que no eliges tú. Así que fueron mis dos compromisos y acabaron cristalizando en dedicar mi vida, ya no dedicar un poco de tiempo a mi vida, sino dedicar mi vida profesional a eso. Es lo que te iba a decir. Tú me dices que decidiste vivirlo y que decidiste volcarte en ello porque lo veías injusto, totalmente, ¿no? Es decir, al final, ¿por qué va a marcar tu vida
algo que cuando uno, bueno, pues es heterosexual no supone ninguna Claro. diferencia, ¿no? Y a mí me parece, por tu parte, bueno, tremendamente generoso, porque al final lo que hablábamos, apuestas por dos movimientos asociacionistas en los que puedes además volcar toda tu experiencia profesional, esa parte que tú has aprendido gracias a tu formación académica, gracias a tu experiencia en el extranjero, como hemos venido comentando. Y a mí me parece muy interesante ayudar no solo a que no le vuelva a pasar a otras personas desde el punto de vista quizás más social, ¿no?, sino también a darles ese impulso, esa red de protegerlos a nivel profesional. Totalmente. Y yo creo que gracias también a tu experiencia en consultoría estratégica, en liderazgo, en cómo, bueno, pues, fomentar o apostar por el valor de las empresas, a mí me gustaría saber cómo planteas tú de inicio con estas dos asociaciones ese valor añadido, ¿no?, ese enfoque que pueden aportar cualquiera de estas dos asociaciones para ayudar a las personas que acuden a ella. Sí, yo en realidad yo arranco con Less Working, que fue un proyecto personal. Lo monté además un día aquí en mi casa en Coruña, unas navidades que vine a ver a mis padres. Venía siempre por navidades, ahora he vuelto a vivir aquí. Lo creé de la nada, ¿no? Y ese proyecto nació para ayudar a las mujeres, ¿no?, a otras mujeres lesbianas a conectarse, o sea, que nos conectáramos entre nosotras desde un punto de vista profesional que acaba siendo personal, porque empiezas hablando de a qué te dedicas y acabas hablando de si tienes hijos, de qué te gusta, si te gusta el pádel, el golf, ¿no? O sea, entonces, a conectar entre nosotras, a conocernos más, o sea, a desarrollar proyectos que ayuden a conocernos más. Ahora mismo, por ejemplo, estamos a punto de publicar un estudio sobre mujeres lesbianas en Galicia. La primera vez que se va a hacer un estudio sobre mujer lesbiana en nuestra región. Es la primera vez, ¿no? Y lo estamos haciendo gracias al apoyo de la Xunta. Entonces, conocernos más, estudiar más qué pasa con las mujeres lesbianas, cuáles son nuestros retos, qué nos gusta, qué no nos gusta, ¿no?, en todos los sentidos. Colaborar con terceras instituciones como empresas, ¿no?, con cualquier organismo, claro, al final institución. Hacer fuerza de la unión. Fuerza, exacto. En la asociación, ¿no?, AMPEGA, ¿no?, nace esta asociación. Pues las asociaciones de mujeres profesionales es otro ámbito natural para Less Working, para intervenir, para poder hablar. Que nos deis este espacio, por ejemplo, es maravilloso, ¿no?, porque al final es eso, es conectar intereses que tienen mucho que ver con ser mujer, y que se le une el que no es una, son dos en la relación, con lo cual doble reto, pues, de todo, de brecha salarial, etcétera, ¿no? Entonces, Less Working nace para ayudar a las mujeres. Ready es un poco posterior y en realidad esto no es un proyecto personal ni muchísimo menos, es un proyecto donde nos juntamos muchas personas. Fue durante la misma época, Less Working nace antes, pero nace en 2014, pero en 2015 es cuando nace Ready de manera informal y éramos un grupo de profesionales, la mayoría LGBTI, pero también personas aliadas, personas que no son del colectivo, no son LGBTI, pero que están sensibilizadas, ¿no? Pues normalmente porque tienen algún caso en la familia, algún caso cercano que les ha tocado, ¿no? De lleno. Y empezamos a tener reuniones para ver qué podíamos hacer con las empresas, ¿no? Ya no con las personas, sino al revés, desde las empresas, desde para la empresa claro, poner el foco. Crear un clima que fuera inclusivo también para cualquier persona, independientemente de su orientación sexual, de su identidad de género, expresión de género, características sexuales. Y eso que arrancó, pues eso, entre varios que nos juntamos, ¿no? Yo en ese momento estaba justo dejando la consultoría, pero venía de estar 10 años en consultoría estratégica. Mi compañero Óscar, que hoy en día es codirector de Ready, él estaba en Procter & Gamble, llevaba 20 años trabajando en investigación de mercados, ¿no? Otros compañeros, Miguel Castro, que fue el primer presidente de Ready, estaba en SAP, en otra empresa tecnológica, ¿no? Pues nos empezamos a juntar, cada vez uniéndose más y más gente, hasta que en 2018 ya se constituye la asociación, donde hay también una decisión clave, para mí fue clave, que es que la asociación no eran Miguel, Óscar, Marta, no, eran SAP, Uría Menéndez, Amadeus, Procter & Gamble, es decir, todas las empresas fundadoras, ¿no? Firmando una carta, no como persona física uniéndose a la causa, sino como organización, empresa, ¿no? Persona jurídica, asociándose a este tema, ¿no? Muy potente, muy potente. Claro, ese enfoque fue clave y tuvimos muchas conversaciones para ver, porque es muy bonito también ver nacer algo así, un proyecto que encima todos veníamos del mundo corporativo y sin embargo montamos una asociación sin ánimo de lucro, ¿no? Cuando de casi ninguno teníamos experiencia en tercer sector. Yo me he hecho un máster ya, o sea, con
entre el Working y Ready es verdad que me he hecho un poco de máster en entidades sociales, pero es cierto que yo hasta ese momento no me saques de la cuenta de resultados y de un organigrama, de otro enfoque diferente. Por cómo hemos nacido, funcionamos mucho como empresa. Yo siempre, mi compañero Óscar y yo siempre decimos que somos como una pequeña pyme, pero la finalidad social está ahí, ¿no? Y conseguí una cosa que no conseguí en mis años de consultoría. Y mira que me encantaba mi trabajo, que consultoría a mí me encanta. Y si lo dejé fue porque necesitaba que alguien hiciera algo aquí y como no veía que nadie hiciera, o sea, en el mundo laboral, que a lo mejor nadie estuviera dando el paso, pues lo di yo. Y empecé y más gente y tal, pero digamos que no es porque no me gustara lo que hacía. Pero conseguí aquí, a lo que me dedico ahora, alinear, sentirme como muy bien en cuanto a que noto que cambio vidas de personas, ¿no? Que cambiamos. Y eso es muy bonito. O sea, que te llegue un mensaje después de dar una charla, que te llegue un mensaje diciendo gracias, esto me ha cambiado la vida y me ha hecho reflexionar o tal. Eso es súper bonito, ¿no? Que a la gente le quede grabado. O sea, yo tengo gente que se me acerca, especialmente mujeres, ¿no? Que se me acercan, ¿no? Para darme las gracias. Y eso es algo que, claro, en el mundo privado puedes hacer cosas muy bonitas y cambiar procesos, cambiar formas de modelos de negocio, hacerlos más eficientes, ¿no? O sea, puedes conseguir cosas muy bonitas, pero es cierto que ese impacto no lo tienes, ¿no? No, vamos, sin duda, tiene que ser muy gratificante y muy emocionante. Sí, es muy bonita. Sí. De todas formas, bueno, lo dicho, yo creo que más adelante también, si Alba tiene cualquier pregunta. Yo quería aprovechar ahora que hablabas un poquito también de la consultoría, de toda esa parte que también te gusta, que profundicemos un poquito en el lado más técnico, ¿vale? Que saltemos al siguiente bloque de nuestra entrevista, donde queremos hablar contigo un poquito a nivel de empresa privada, ¿vale? Cómo trabajas, qué herramientas o metodologías has podido usar, la toma de decisiones, es decir, aprender un poco de ti. Yo te decía por teléfono ayer que charlamos que tenemos que demostrar que no solo enseñan de negocios los señores de 60 años, ¿no? Sino que... Señores calvos, dijiste. Señores calvos. Paula. Dije calvos. Pero bueno, no quiero juzgar a nadie tampoco por su alopecia, entonces igual pueden tener pelo, que a mí no me importa. Y bueno, a mí me gustaría saber, Marta, sobre todo desde vuestro trabajo asociativo, desde el apoyo que dais a empresas y en el caso de Ready también desde esa organización más también corporativa, ¿cómo trabajáis con vuestras asociadas, con las personas que acuden a vosotros para pediros ayuda en el plano laboral a la hora de asesorarlas? O con las empresas, ¿no? Quizás también. O con las empresas también, por supuesto. ¿no? Sí. Que colaboran. Para darles ese asesoramiento que puedan necesitar. Sí, como os decía, precisamente porque todos venimos del mundo empresa, todo el equipo de dirección, el enfoque que damos es muy de modelo, o sea, de modelo empresarial, ¿no? Y utilizamos herramientas empresariales. Uh-huh. Entonces, tenemos claro que hay que cumplir con una serie de metodologías, de usar determinadas herramientas que te ayudan a garantizar o a maximizar el éxito del resultado, ¿no? Entonces, nosotros siempre recomendamos a las empresas, pues, por ejemplo, en este tema de diversidad e inclusión LGBTI, nosotros recomendamos hacer primero un estatus, ¿no? Un análisis inicial de la situación, ¿no? Es una de las buenas prácticas que recomendamos. Y ojo que justo acaba de cambiar la normativa, se ha creado una nueva normativa que obliga a las empresas, no sé si lo habéis visto, ¿no? Sí, justo hoy vamos a hablar de eso. Claro, nosotros cuando nace Ready, nace sin que haya una normativa, una obligación legal de que las empresas trabajen esta diversidad, ¿no? Entonces nuestro discurso durante 5 años ha sido convencer a las empresas porque esto es lo que deben hacer, ¿no? Y lo deben hacer por derechos humanos, porque los derechos de las personas LGBTI son derechos humanos. No lo digo yo ni lo dice Ready, lo dice la ONU, lo dice Naciones Unidas, porque siempre hablábamos de cumplimiento legal, pero desde un punto de vista que obviamente no se podía discriminar a nadie. Entonces no había una obligación de hacer cosas, pero sí hay una obligación de que la empresa no puede discriminar a la gente. Eso ya existía. Sí, o sea, el plan como documento y pacto de empresa no estaba. No estaba, pero tampoco es que pudieras discriminar a nadie. O sea, eso era así, ¿no?
Pero bueno, hablábamos también un poco de cumplimiento normativo sin el refuerzo que voy a comentar ahora, y hablamos de derechos humanos, cumplimiento normativo, pero también el tema de negocio, ¿no? De impacto en negocio, de que esto aporta valor al negocio. Está demostrado por muchos estudios que conseguir tener una cultura organizativa, ¿no? Que seas una empresa inclusiva en todos los aspectos, también en este tema de diversidad LGBTI, ayuda a conseguir mejores resultados de negocio, ¿no? Esto se estudia mucho con igualdad de género, o sea, ¿no? Y de ahí la importancia de nuevo, es un poco los mismos argumentos, ¿no? Es un tema de derechos humanos, las mujeres somos la mitad de la población, encima, no es una minoría, somos la mitad, pero es que encima aporta valor al negocio, ¿no? Ya. Ahora estamos en un momento, perdona que te interrumpa, bastante complicado, sí. ¿no? Justo ayer, portada hoy de periódico. Tremendo. Aquí llega Donald Trump de nuevo, irrumpe la ultraderecha y esto que han ganado, ¿no? La batalla del discurso mucho, ¿no? Y que han llegado a establecer un término negativo, ¿no? Que es el woke, sí. ¿no? Y las empresas que arrastran. Y las empresas que va a arrastrar ahora estos 4 años, ¿no? Claro. Ya empezó Meta el otro día, ¿no? Meta, Amazon, hay empresas, grandes empresas que están anunciando la vuelta para atrás de sus programas de diversidad, cosa impensable. O sea, llevaban ya, en Estados Unidos llevan trabajando esto muchísimos más años que en España. He de decir también que hay la parte positiva, que a lo mejor no ha salido tanto en prensa, pero que hay otras cuantas empresas, entre ellas, por ejemplo, Apple, ¿no? Pero hay varias que han firmado un manifiesto en contra de dar la vuelta a la tortilla y de que ahora de repente vayamos para atrás, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿no? Es verdad que nos está viniendo todo así un poco, ¿no? Un poco, es muy reciente todo. Vamos a ver quién gana. Los buenos, siempre ganamos las buenas. Yo espero que ganen. Y si no, sabemos levantarnos, ¿no? Exacto, yo espero que sí, porque creo que no puede ser que después de haber conseguido, cuesta mucho conseguir derechos y que rápido se pierden, ¿no? Y que rápido se pierden. Entonces, y eso pasa al otro lado del charco, que además en el mundo corporativo pues va a tener un impacto, vamos a ver qué impacto tiene. Pero lo cierto es que en España lo bueno es que no tenemos el contexto político, ya no solo en España, en Europa por ahora está habiendo una protección legal, normativa de estos temas. Bueno, esperemos que aquí en España se sigan respetando los derechos conseguidos, ¿no? Sí. También en el mundo corporativo, y ojalá no vayamos hacia atrás. Ahí estaremos desde Ready intentando que de nuevo, no nacimos cuando no había una obligación y ya muchas empresas lo trabajaban de forma, considero que muchas de ellas genuina, porque al final las empresas son personas. Y las personas, ¿no? Hablas de una organización, es un ente como frío, pero en el fondo son personas que tienes del otro lado y que toman decisiones, ¿no? Entonces, conseguir sensibilizar a esas personas que toman decisiones, que empaticen, ojalá que todo eso que se ha conseguido haya calado de verdad, ¿no? Y vamos a ver lo que sucede. Pero bueno, el caso es que, volviendo un poco a lo anterior, ¿no? La nueva normativa, decía, ha salido la ley 4/2023, eso fue hace 2 años, la conocida como ley trans, no se llama así, pero todo el mundo la cortó, ¿no? Y la conoce de esa manera. Incluye un artículo, el 15.2, que obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a implantar medidas. Ya no es que no discrimines, es que tienes que hacer cosas, ¿no? Tienes que tener un documento donde hay una planificación, un conjunto de medidas planificadas, y destaca una además que en la propia ley, que es el protocolo, ¿no? Que haya un protocolo, igual que hay un protocolo de acoso sexual, que haya un protocolo de prevención y atención y actuación frente a acoso LGBTI-fóbico. Esa ley, ese articulito, se desarrolló muy recientemente. En octubre salió publicado el BOE, justo el día de mi cumpleaños, además. Me está pisando mi sección, ¿eh? ¡Ojo! Bueno, no, si queréis entonces... No, seguro. Mejor que lo cuentes tú. Es para explicar cuéntanos, que la nueva regulación, esta nueva normativa, no exige a las empresas hacer un diagnóstico. No es una de las medidas que exige para implantar exige una serie de medidas para que las empresas trabajen esto, pero no hay un diagnóstico. También porque este tema es de información muy sensible
y entonces hay que tener mucho cuidado con cómo se preguntan las cosas. Claro. Pero desde Redis siempre hemos recomendado a las empresas hacer un diagnóstico, porque no tienes que preguntar, no se trata de preguntar ¿Quién te gusta? Exacto, quién es lesbiana. O sea, yo creo que hay gente que a lo mejor se imagina que a lo mejor esto va de entrar a la empresa a ver lesbianas, levantad la mano. No se trata de eso. Se trata de ver primero como empresa qué has hecho para trabajar esta diversidad, y eso no tienes que, o sea, es que aunque no tengas a nadie, que ojo, si no tienes a nadie, preocúpate, porque si hay un 15% de la población y no tienes a nadie, pues a lo mejor es que no lo estás haciendo del todo bien, ¿no? Digo cuando son empresas grandes. Pero digamos que hacer un diagnóstico, una evaluación de qué cosas has hecho para ser inclusiva también con estas personas, con las personas LGBTI, creemos que es muy sano y muy importante, y todos que venimos del mundo corporativo así lo entendemos, como para tener un estatus y poder definir objetivos, ¿no? Al final partes de un diagnóstico, defines, diseñas ¿no? a dónde quieres llegar, y luego hay todo lo que es la implantación, ¿no? El periodo de implantación de ese plan. Así trabajé toda la vida cuando trabajaba en consultoría. En todos los proyectos había esa fase de diagnóstico, diseño y luego implantación. Para mí la más importante es la fase de implantación. Trabajé mucho en proyectos de implantación, creo que es crítica. Puedes tener un diseño un diseño muy bueno que luego por culpa de la implantación no salga el proyecto. Lo he visto, y he visto también proyectos donde el diseño era más flojo, estaba la visión pero no estaba muy aterrizada, y gracias a una implantación donde cerraban flecos, aterrizaban y tal, en términos de herramientas, de procesos, de organización, etcétera, se consiguieron grandes éxitos, ¿no? Esto en mi etapa de consultoría, y sigo pensando lo mismo en mi etapa ahora de trabajo en diversidad, que no deja de ser en el fondo un poco de consultoría en este tema. Sí, claro. Obviamente. Así que bueno, diagnóstico, acompañamiento, ¿no? Que es un diagnóstico, diseño y luego implantación, que es la fase más larga, la fase más difícil para mí, la fase que te va a garantizar, hombre, hay diseños que no se pueden salvar, o sea, si has errado en el diagnóstico y el diseño es horroroso, olvídate de la implantación, ahí mal. Pero si una buena implantación creo que salva a veces carencias en el diagnóstico y en el diseño, y al revés, puede echar abajo un buen diagnóstico y un buen diseño. Sí. Es mi opinión, mi humilde opinión de mi experiencia. Y también me gustaría saber también, en este sentido, qué factores os habéis encontrado, no sé, quizás más frecuentemente puede ser el término a la hora de no sé cómo decirlo, porque aquí me pone gestionar, pero no es gestionar lo que yo quiero decir, de resistencia, ¿no? De cuando tratáis con empresas, cuando tratáis con personas asociadas, con empresas asociadas, que proponéis una serie de cambios, de medidas, y bueno, al final aquí, aunque estemos hablando de proyectos de diversidad o de consultoría en este ámbito, tenéis que aplicar técnicas de liderazgo un poco, ¿no? También para hacerles, bueno, para imponer, no es imponer evidentemente, pero bueno, para hacerles para persuadir, exacto. Un poco para convencer, ¿no? Sí. Sí, al final aquí es mucho de ejercer un liderazgo, no es llamarlo así porque en el fondo son como, las asociadas para nosotros son como si fueran clientas, no son equipo, pero en el fondo es tratar de eso, de sensibilizar, de concienciar para que esto no venga impuesto, que es lo que va a pasar ahora con la norma, que mucha gente va a tener rechazo solo porque lo dice la ley. Porque lo dice la ley. Claro, pero antes de eso nuestra labor era persuadir, ¿no? Era sentarnos y desde argumentos corporativos, con un lenguaje corporativo, desde argumentos de negocio, cuando a lo mejor los argumentos más de derechos humanos, de si eso no es más suficiente, sociales, ¿no? Más sociales, ¿no? Pues argumentos de negocio, de sacar a la luz muchos datos de muchos estudios que se han hecho sobre el impacto que tiene, ¿no? Ser una organización más inclusiva. Entonces, bueno, toda esa parte del liderazgo inclusivo, del liderazgo, no lo aplicamos no solo con la sociedad, lo aplicamos en nuestro propio equipo. Al final, dentro de la asociación ahora mismo somos como unas 10 personas, y aunque somos un equipo pequeñito, somos bastante diversos, la mitad hombres, la mitad mujeres, 2 personas de Latinoamérica, o sea, para ser un equipo pequeño somos diversos y diversas, y nuestro estilo, quizás el de Óscar, el mío, considero que es un estilo también que va por ahí, ¿no? De un liderazgo muy soft, muy de no nos gusta imponer, nos gusta convencer, nos gusta escuchar, nos gusta empatizar también con la gente, de abajo arriba y de arriba abajo. Y
y también muy de acompañar. Igual que acompañamos a las empresas, también acompañamos al equipo, ¿no? En función de las necesidades. Hay personas más junior que requieren a lo mejor un estilo de liderazgo un poquito más como digo, dirección, o sea, de dirigir, ¿no? De ir un poquito más a detalle, de orientar, pero si no la persona se va a perder. Pero luego, en cuanto esa persona está formada, en cuanto tiene la experiencia, hay que darle libertad, hay que dejar que esa persona aporte ideas, ¿no? Un liderazgo más transformacional, más de visión. Lo bueno también de trabajar en algo así es que al final todo el equipo, el hecho de trabajar en Ready es también un poco vocacional, o sea, es un trabajo, por supuesto, y con contrato, o sea, vamos, todo lo de la ley, ¿no? Es un trabajo como otro cualquiera, pero te sientes correcto, es un compromiso que además te toca a nivel personal. Normalmente, o sea, bueno, todas las personas que trabajamos en Ready ahora mismo tienen un componente, ¿no?, personal incluso, y que trasciende a ti, que te sientes que estás cambiando el mundo, ¿no? Y esto nos gusta mucho recalcarlo en las reuniones de equipo, porque es súper bonito, ¿no? Bueno, a todos nos parece súper bonito lo que estamos haciendo y lo que estamos consiguiendo a través de las empresas, cambiar la vida de tanta gente, ¿no? Tenemos estimado que a través de las 300 asociadas conseguimos impactar en casi 1 millón de personas. Eso es una barbaridad, ¿no? Y eso es poder decir que eso se ha ido construyendo poco a poco y que somos unas cuantas personitas que estamos intentando hacer ese cambio, pues es muy bonito. Así que el impacto lo medís por los trabajadores de las empresas asociadas. Eso es. Sí. La suma de las plantillas. La suma de las plantillas. Claro, en el fondo, claro, tú piensas que tenemos empresas muy grandes dentro de esas 300 asociadas, más o menos 180 son grandes empresas que tienen más de 200 personas trabajadoras en España, pero que algunas de ellas tienen miles de empleados, porque son empresas, pues yo que sé, de banca, empresas de no sé, correos, me viene ahora a la cabeza, no tienen muchísima plantilla, muchos miles de empleados. Entonces, el poder trabajar con grandes empresas te permite que unas políticas se cambien y afecten a todos sus trabajadores, ¿no? Y eso pues tiene un impacto directo en mucha gente. Y sumando todas las plantillas de todas las empresas asociadas, pues eso, estamos alrededor de 1 millón de personas en España. En España. Se dice pronto. Y a la hora de trabajar con estas empresas, ¿habéis detectado si, lo que hablábamos antes, ¿no?, de cómo gestionar esta resistencia al cambio? Yo estoy respirándolo, esto. El millón Alucino, sí. Es que impacto, Es muy bonito. Es muy potente. Sí, es que al final, yo siempre digo, las empresas son como el cole de los mayores. Sí. Lo que no te han explicado en el cole de pequeñito, de pequeñita, que a ninguna, ¿no? Tú 79, yo soy del 80, de nuestra época, a nadie esto nos lo contaban en el colegio. Entonces estamos formando a gente mayor en sus coles, que son sus trabajos, al jefe del jefe del jefe del jefe, para que eso al final cale dentro de la organización. Y es eso, cuando vamos a dar nuestros talleres empezamos siempre explicando lo que son las siglas, lo que es la identidad de género, lo que es la orientación sexual. Gente se nos acerca al final para pedirnos esa slide y poder hablarla en casa con su familia. Porque hoy en día ya, por suerte, en los coles, quieras que no, se habla un poquito más de estas cosas, pero pues la gente que no hemos recibido esa formación toca darla ahora porque hay gente que sin querer, por sus propios sesgos, que es cultural, por desconocimiento, por puro desconocimiento, metes la pata sin querer, estás discriminando sin querer. Y ojo, a mí me pasará con otras diversidades, porque siempre estoy en constante aprendizaje, ¿no? Y tratando de cambiar mi forma de hablar o tal, para tratar de ser siempre más inclusiva, pues esta es una más. Bien. Lo has asumido. Yo con Marta ya... No, la verdad que es que alucinaba sí, es una historia alucino más. Impresionante. Y lo que dices tú, trabajar... dejar el mundo corporativo, dejar la trayectoria profesional, me da igual, por dar ese giro y decir, pues yo ahora voy a ayudar a la gente para que no le pase lo que me pasó a mí, ¿no? Y apostar por cambiar desde el entorno profesional. Yo lo hablaba justo el otro día con mi pareja, pasamos prácticamente 1/3 de nuestra vida, ¿no?, aquí, nosotras lo hablamos mucho. Yo les digo, os veo más a vosotras que a Óscar, entonces es normal que discutamos más, que nos queramos más, que lloremos más, que todo, porque estamos aquí pues 8 horas de lunes a viernes. Claro, es que es mucho tiempo en el trabajo, mucho tiempo. Tienes que crear un entorno, me lo decías ayer cuando hablábamos, me hablabas de entornos seguros y de entornos cómodos también, que al final la gente se sienta
empresa cómoda. Y la verdad, saber que hay 300 empresas que suman a 1 millón de personas dispuestas a decir, bueno, pues vamos a abordar ese desconocimiento. Eso para... hacer cosas para que esto, tratemos de que esto no suceda dentro de mi organización o suceda lo menos posible, ¿no? Y hacer cosas, pues eso, se traduce en muchas medidas que luego pues poco a poco se van implantando y vas viendo los cambios, ¿no? Y vas viendo los cambios culturales que no suceden de un día para otro, ojo. O sea, está claro. Esto, y además es que ni es bueno que sucedan de un día para otro porque tiene que ir calando poco a poco. Cualquier cambio que implique un cambio cultural en la organización, y esto lo es, y destapa otras cosas dentro de la empresa, es muy curioso, pues lleva tiempo, no se hace el día a la noche. Sí, porque al final yo creo que estás apostando a nivel empresarial, ¿no? Cuando, en este caso, por hacer una modificación de estructura, de raíz. Al final es cambiar las políticas de las personas, de cómo tú tratas a tus empleados, sí. No es cambiar un procedimiento para conseguir una ISO de calidad, estamos hablando de derechos humanos. Exacto, ¿no? Sí, de dejar a las personas que sean ellas mismas, con todo lo que ello implica. Y esto que parece sencillo, no es tan sencillo, ¿no? Y venimos de una cultura corporativa hace muchos años, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé haciendo mis prácticas en auditoría, ¿no? Que iba todo el mundo vestido exactamente igual, todo, ¿no? Buscabas organizaciones grises, ¿no? De donde todo parecían fotocopias, ¿no? Y ahora ya eso ya está superado y se sabe. ¿Y por qué? Porque sobre todo si dependes de la innovación, dependes del talento, ¿no? Es como si tienes una caja de herramientas toda llena de martillos. Pues está guay, tendrás unos martillos excelentes, solo te van a servir para una golpes cosa. Impresionantes. Claro. Depende para qué. Oye, si solo necesitas darle ahí, ¿no? Con el martillo, darle al clavo, pero guay. Para desatornillar, no. Sí, o para hacer una banqueta vas a necesitar te vale más una caja de herramientas antiquísima, pero con una herramienta de cada tipo, ¿no? Entonces, bueno, es muy bonito, es a medio a largo plazo, pero está ahí, ¿no? Y las organizaciones están cambiando, por suerte. Y vamos a ver que no vayamos para atrás, como decíamos antes, espero que no. Yo creo que no. ¿Y cuáles crees tú que son los principales retos en este sentido que enfrentan las empresas españolas en términos de diversidad? Más allá del reto de la ultraderecha, como bueno, yo creo que es un tema de resistencia al cambio. O sea, hablábamos antes de liderazgo, que está muy bien traído, ¿no? Y desde Redi siempre... Insisto, me está pisando la sección. Pues después, en tu sección, nos cantas un rato. Ya, a ver si no, pero yo prefiero escuchar a Marta. Nuevo. Sí, ¿no? Me tiene embelesada. Sí. Cuéntame. No, sí, o sea, es mucho de gestión del cambio. Os decía, es un cambio cultural. Parece una tontería, o sea, es algo que parece a priori, bueno, pues ¿qué más da? ¿No? Pues no, además siempre el discurso es ¿qué más da? Pues claro, si aquí nos da igual, si esto no es un problema. Ya, pero vamos a rascar un poco, ¿no? Y al final eso implica un cambio cultural. Y un cambio cultural pues supone una gestión del cambio, porque es un cambio. Y una gestión del cambio donde la gente, por inercias, por desconocimiento, por miedos, por inseguridades, por 1000 razones, temas culturales, ojo, aquí también ¿no? Hablábamos de que la mitad de los países, bueno, más de la mitad de los países en el mundo, pues es un problema ser LGBTI, ¿no? Está criminalizado en 60, un tercio, 60, decía yo, más de la mitad, ojo, ¿no? Un tercio de países en el mundo criminalizan la homosexualidad, 11 hay pena de muerte. Bueno, entonces temas culturales también cuando hablamos de multinacionales. También, que se dice pronto, que se dice pronto. Países. Eso es. Entonces, si en esos países, ¿qué hacen en las empresas que operan también en esos países donde por ley hay pena de muerte? Pues bueno, por lo menos espacios seguros también allí para los trabajadores LGBTI, ¿no? De que dentro de las oficinas al menos estén protegidos, ¿no? Y se respeten los derechos que tienen otras zonas del mundo más donde por suerte estamos mejor, ¿no? Entonces, bueno, gestión del cambio porque hay muchos temas ahí que lograr, y para mí es el principal reto de las organizaciones. Sensibilizar a la alta dirección, lo primero, porque sin la alta dirección no puedes hacer casi nada que sea totalmente estratégico en la compañía, ¿no? Sin el OK de la alta dirección. Sensibilizar a la alta dirección y que haya un compromiso desde la alta dirección con este tema.
pero luego llevar a cabo un proceso de transformación de muchas cositas que toca a mucha gente, a toda la plantilla, relacionada con esta diversidad y que supone gestión del cambio, responder a muchas preguntas de ¿pero por qué? ¿Pero por qué en nuestra empresa tenemos que hablar de esto? ¿Pero por qué yo tengo que hacerme un curso? Bueno, pues explicar, tener un argumentario, que decimos desde Ready, un argumentario muy claro para explicarle a la gente, a veces es por mal, pero normalmente es por desconocimiento, explicarle el porqué de todo esto. Claro. No, yo quería comentar, Marta, todo esto que estabas diciendo, que a mí me parece, no sé, son ideas que se me vienen a mí a la cabeza, el tema de la visibilización como gran reto. ¿Por qué? Porque al final lo que tú decías, yo creo que este es un tema en el que es muy tentador para la alta dirección, para los directivos, ponerse de lado. Porque al final yo, lo que decías antes, ¿no? Yo no tengo ningún problema, a mí no pasa nada. Al final, en términos generales, voy a hablar siempre desde la generalidad, cuando hablamos de inclusión de la mujer en el sector laboral, bueno, al final están las mujeres, están los hombres, entonces es mucho más difícil esconder, ¿no?, que yo soy una mujer, pero es mucho más fácil esconder mi identidad sexual, es mucho más fácil esconder lo que decíamos antes, quién me gusta. Entonces, también para la dirección es más fácil decir, no sé, me da igual, a mí lo que cada uno haga en su casa no me importa, ¿no? La frase... Y porque yo aquí vienen a trabajar y me da igual lo que hagan. Entonces, al final... Bueno, mira que ibas hablando, iba pensando justo en todas esas frases que me imagino diciendo y que creo que seguro, vamos, me lo quiero imaginar, para vosotros ha sido todo un reto a nivel empresarial poner sobre la mesa estas cartas y decir, no señores, no se trata de que os metáis en la cama de nadie, sino de que cuando vengan a trabajar no sientan que tienen que andar con cuidado, ¿no? Eso es, sí, porque es un desgaste mental, ¿no? El tener que ocultarte todo el día cuando llegas a la oficina, tener una doble vida, ¿no? Yo, por ejemplo, que os decía, estoy casada con mi mujer, tenemos una niña de 3 años. Yo no he sido la gestante, o sea, yo no he sido la que me quedé embarazada. Conozco casos como el mío, trabajando en empresas privadas, en donde en su empresa, de la madre no gestante, no saben ni que está casada ni que tiene un niño. Claro. Con lo que eso implica, ¿no? Porque creo que cuando trabajas en una empresa y hay una mamá, normalmente todos los compis saben todo, el colegio al que va el niño, todo. La niña, tal. Cuando tiene médico. Claro, cuando tiene médico. Y yo cuando trabajaba en consultoría sabía, de todos mis jefes, sabía si estaban casados, si no, el nombre de la mujer, si tenían hijos, si no. O sea, es algo como que se comparte de manera muy natural en España, en el ámbito laboral, en los cafés, en cualquier sitio. Que luego vengan, que luego haya gente que piense, bueno, es que a mí no me importa lo que haga cada uno en su cama. Hombre, es que no es lo que hago en mi cama. O sea, es con quien vivo, es la familia que formo, es lo que hago en mis vacaciones, en el fin de semana. Tener que estar ocultando eso en un mundo encima de redes sociales, donde todo el mundo tiene... O sea, implica un control de la información y eso, o ocultar, ojo, o mentir, que también conozco muchas personas que lo que hacen es, pues que en vez de María están casadas con José. Mario. Correcto, con Mario. Sí, y con todo lo que ello implica, de nuevo, desgaste de usar, o sea, te acostumbro, ¿no? Gente que conozco cercana, a lo mejor que tiene esa realidad y es o sea, te merma la energía, la productividad, claro. El compromiso, ¿no? Está muy demostrado que las personas que no pueden ser LGBTI, que no pueden ser ellas mismas en el trabajo, su grado de compromiso con la empresa es mucho menor. Porque, claro, no, al final hay algo ahí, no te sientes incluido del todo. Claro. Y siempre vives, bueno, lo que decías tú, ¿no? Esa doble vida, por así decirlo, y al final estamos hablando de algo muy íntimo, muy personal, ¿no? Sí. Sí, nosotros siempre distinguimos la vida privada y la vida personal, ¿no? Porque al final la vida privada casi nadie la comparte, pero hay un tema ahí que es la vida personal, que es lo que hago, lo que me ve la gente, ¿no? En el barrio, pues voy de la mano con mi mujer, eso es mi vida personal, claro. Que parece que eso solo se exige que lo oculten las personas que no siguen la norma, ¿no? Entonces, bueno, por ahí toda la importancia de la visibilidad. Hay que pagar los partidos del Roland Garros para hacer esa imagen de familia y hay quien tiene que esconder a un hijo. Correcto. Y qué pena, cualquiera de las dos situaciones. O sea, creo que deberíamos ir más allá, ser una sociedad más... O sea, bueno, y estamos en ello, ¿no? Ojo, que hemos avanzado mucho, pero fuera clichés, fuera estereotipos, fuera...
porque al final, si la persona es feliz y no hace daño a nadie, ¿qué más da? Precisamente el qué más da es, vamos a aceptarla, vamos a ver su realidad y que nos cuente, porque la gente además muchas veces es por no preguntar que no cuenta, ¿no? Y dar esa oportunidad de que la persona se sienta más incluida, más feliz, mejor, ¿no? Al final en su vida, y que mejore su rendimiento profesional, que también eso es importante para la empresa. Incluso preguntar lo que tú decías, preguntar muchas veces qué es lo que yo desde mi punto puedo hacer o puedo dejar de hacer, ¿no? Claro. Que muchas veces desconocemos para, bueno, pues por lo que sea, por tu realidad, por lo que tú eres, cómo sientes, cómo te sientes, no estoy acertando. Y es simplemente comunicación. Exacto, ¿no? comunicación, sí. Y hablando de visibilización, hablabas antes, al principio de esta entrevista, hace un montón de tiempo ya, que decidiste dos cosas, decidiste ayudar y decidiste ser visible. Sí. ¿Cómo viviste tú ese proceso de visibilización? Bueno, pues fue lo mismo que en las empresas el cambio cultural no es rápido, lo mismo pasó conmigo. O sea, a mí me llevó años desde que cuando yo me doy cuenta y ya veo lo que pasa y lo acepto, que eso fue un proceso, tampoco fue del día a la noche, no fue un proceso, pero ese día que ya dije, se acabó, esto es lo que hay y ahora decido, lo vivo o no lo vivo, y decido vivirlo, ahí enseguida lo conté. De hecho, yo vivía en México, estaba despatriada allí en un proyecto, estuve pues 2 años y pico trabajando en México para un proyecto de consultoría allí con una distribuidora de Coca-Cola, y lo descubrí allí y enseguida, y tuve que venir a España, o sea, decidí venir a España al poco tiempo para contarlo. Hice como una campaña como Ricky Martin, pero sin ser cantante, ¿no? Entonces vine a España una semana y me dediqué a contarlo, se lo conté a mi hermano, el primero. ¿Hiciste tour? Hice tour, correcto. Además, Madrid y Coruña, ¿no? Fui a Madrid, se lo conté a mi hermano que vive allí y a mis amigas de la residencia, de mis trabajos, tal, a mis amigos y amigas más cercanos, y luego vine a Coruña y se lo conté a mis padres, ¿no? Y lo contaba con mucho dolor, desde el dolor, ¿eh? O sea, no era fácil, no era que estuviera súper contenta, no, yo lloraba, o sea, yo lloraba, la gente me daba ánimos, o sea, para mí era horroroso. Yo en aquel momento sentía que prefería contar que tenía cáncer que decir esto, es muy fuerte, ¿eh? Porque decir que tienes cáncer implica que la gente te va a querer igual. Sí, te van ¿entendéis? a apoyar. Te van a apoyar. Pero decir esto, hay un mínimo riesgo. Yo pensaba, no debería, pero nunca sabes. Y siempre nunca tienes la certeza. Y piensas que eso va a cambiar tu relación con esa persona a la que tú quieres para siempre, por algo que dices que no has decidido. Entonces, yo lo viví así. Pero después entonces me visibilicé, digamos, con todo mi entorno porque necesitaba ayuda, apoyo, y lo recibí, gracias, porque si no, no estaría hoy aquí. Y a partir de ahí fue un proceso que yo tengo grabado. Incluso en el IE, donde estudié el MBA, en esa escuela de negocios se creó la primera, lo que llaman el IE Out and Allies, ¿no? El IE Out en aquel momento, que era como una red entre alumni, LGBTI y aliados, pues para un poco temas de esta diversidad, tal. Yo recuerdo ir a eventos allí, que era como de lo único que había en España en ese momento. Por supuesto me volví a España, ¿no? Empecé a trabajar en Madrid e ir a eventos de esos y ver que había un fotógrafo en la sala y Marta estaba en la última fila y escondida, porque a pesar de que lo sabía mi círculo cercano, pues era mucha como gente la cara, ¿no? Claro, y en mi trabajo no lo sabían tampoco. O sea, fue un proceso. Hubo 4 años en mi vida que pasé de que lo supiera mi círculo más cercano a que lo supiera todo el mundo, porque creo Less Working. Claro, te iba a decir, de que lo supiese mi círculo más cercano a ser fundadora de... Claro, eso es. Entonces creo Less Working, y cuando creo Less Working me acuerdo que tenemos un grupo privado en LinkedIn, que ahora mismo tiene como 2000 y pico mujeres, ¿no? Dentro de ese grupo privado, de distintos perfiles. Y al principio yo sigo conservándolo, soy yo la que acepto cada una de las solicitudes de admisión, vigilo que sean mujeres, vigilo que tengan un cierto número de contactos, porque si no, no me fío de que haya perfiles falsos. Es increíble que tengamos estos problemas también en los espacios supuestamente seguros. Hay que controlar mucho porque hay mucho morbo, bueno, en fin, cosas que no voy a entrar ahí, o creo que no, a lo mejor no es el espacio, pero hay que buscar realmente que sean seguros, ¿no? Los espacios. Bueno, pues al principio recuerdo los primeros meses ver muy bien qué mujeres entraban al grupo y qué profesión tenían.
Y cuando pensaba que a lo mejor algún perfil de mujer nos podía ayudar con lo que estábamos buscando, invitaba a esa persona, a esa mujer, a tomar un café, ¿no? Y le contaba el proyecto. Entonces, uno de esos cafés fue con una mujer que trabajaba en una agencia de comunicación, ella era periodista, le conté toda esta historia y dijo... tienes que salir en medios, o sea, esto hay que contarlo en medios. Y yo dije, ¿y eso cómo se hace? Yo no sabía nada. Y me dijo, tengo una amiga que trabaja en Epipress, que es no, Epipress no, creo que era Prensa Ibérica. Bueno, perdón, error, no me acuerdo. Bueno, una empresa que tiene todas las publicaciones locales, muchas publicaciones. Prensa Ibérica. Prensa Ibérica, gracias. Yo creo que era Prensa Ibérica. Aquí La Opinión. Correcto, La Opinión, El Faro de Vigo. Sí. Gracias, no soy periodista. Periodista. Exacto, gracias Paula por salvarme ahí. Epipress, nada, no sé qué es, Prensa Ibérica. Y entonces esta mujer que yo acababa de crear la red, en mi empresa ya lo sabían, pero bueno, lo sabía mi jefe, mis compis, no era como... ¿no? Esta mujer me dijo, te voy a conectar con ella. Y esta mujer me entrevistó un día en una comida y un domingo, random de 2014, salí en la contraportada de Faro de Vigo, salí en un montón de prensa local, a veces en todas las publicaciones de Prensa Ibérica compraron esa entrevista y en algunas salía pues de contraportada porque era pues prensa gallega o tal y en otras salía más por el medio. Y eso fue, digamos, y ahí tomé una decisión yo. Digo, es que no puedo liderar una red así si yo misma no soy la primera que soy 100% visible, ¿no? Y ahí es cuando yo creo el concepto 100% visible, 100%, porque hay muchas mujeres que se creen que son visibles hasta que preguntas esto. Bueno, sí, eres visible, perfecto, pero tú estarías dispuesta a subirte a un escenario, estarías dispuesta a conceder una entrevista y salir de repente en toda... Porque es otro grado más, ¿no? Sí. Y yo pensé que tenía que ser coherente, ¿no? Y que me entró mucho miedo porque yo yo era consultora, yo nunca había hecho entrevistas a nadie, no estaba entrenada y sigo, sin estar entrenada. O sea, ahora lo que tengo a lo mejor es más práctica porque... Bueno, había sido delegada de clase. Había sido delegada de clase, eso fue un punto. Pero es cierto que, bueno, me expuse desde el minuto que creé la red y hubo esta oportunidad, que yo casi que la busqué de alguna manera, o la buscamos, ojo, que éramos un equipo, y seguimos siendo equipo, pero salí yo, o sea, en ese momento di la cara, hacía falta como una cara visible. Y a partir de ahí pues surge todo lo demás, ¿no? Y empecé pues salí en más medios, tal, y al final creo que es importante dar la cara. Tiene que haber alguien que dé la cara. Y cuantas más mejor, pero los referentes si son importantes, pues, y yo estoy promoviendo eso, yo tengo que ser la primera. No, claro. No por ser referente, que no pretendo ser referente de nada, sino porque hay una cara visible que represente esta realidad y que haya más. Al final lo que estás abogando es porque haya un referente eso que tú igual no tuviste Eso es, que me hubiera ayudado mucho a mí. Exacto. Entonces, ver a alguien que te sirva para decir, oye, pues... Me parezco a esta chica. Me parezco a esta persona. Claro, y cuantas más salgan mejor, porque más referentes más diversos. Pues como pasa en el mundo mujer en la empresa, ¿no? Uh-huh. Que no estamos acostumbradas o el otro día vi un reportaje, ¿no? Cuando éramos pequeñas no había diputadas en el Parlamento, eran todos diputados, ¿no? Y de repente las primeras mujeres en el Congreso de los Diputados, ¿no? Y fueron pioneras, ¿no? Y hoy en día es paritario, o sea, qué maravilla. Bueno, pues igual con este otro tema, que no haya ninguna niña ahí que se plantee yo no puedo ser lesbiana porque no me parezco a lo que estoy viendo. No, pues mira, esta también es lesbiana, está casada con su mujer, tiene una pareja, no sé qué, es chica y se parece a ti. Pues ya está, ya está. Bueno, ha sido una auténtica masterclass esto. A mí, Marta, me ha encantado escucharte, la verdad, nos has traído un montón de cosas interesantísimas. De hecho, llevamos ya un buen rato. Aquí a mí se me ha pasado volando. Presidenta, no sé si vas a querer traernos tu sección o se la paso a Marta también directamente. Mira, bueno, ¿me vas a dejar presentarte o tampoco? Venga, va. Vale, bien. Bueno, Marta, te invitamos a que te quedes con nosotras esta última parte del programa, en el que Alba Pardo, presidenta de Ampega, nos trae la sección Amiga, date cuenta. En esta sección nos gusta poner un poco los puntos sobre las IES, romper con las ideas preconcebidas y hablar de esas cosas que a veces no queremos ver, pero están ahí. Entonces vienes a dejárnoslas claras, ¿no? Sí. Y vengo a hablar de una sección ya pisada, pisada. Para escuchar la sección Amiga, date cuenta, vete al minuto 15 del podcast. Entonces, yo humildemente vengo a hablar de los planes LGTB y que ahora estaban
tan en boga, ¿no? Que viene la obligación legal para las empresas de más de 50 trabajadores de ponerse las pilas y ponerse a trabajar en ello ya por imperativo legal, ¿no? Entonces, bueno, a mí siempre me gusta recoger dos noticias que veo en prensa Que se entienden mejor que juntas. se entienden mejor juntas. Estas son juntas, pero las dos van a lo mismo, ¿eh? No se contrarrestan. Pero la verdad que me parecían unos títulos tremendos, ¿no? Y que es: las empresas avisan del caos que se avecina con el plan LGTBI de Yolanda Díaz. La hiperregulación estatal de la organización interna de las empresas, o sea, injerencia total, termina atrofiando tamaño, socavando la productividad de los trabajadores y estancando el aumento de los salarios. O sea, vamos a todo. ¿Esto qué Todo. ocurre? Espera, que creo que no quedó Sí, nada, sí, ¿no? la hecatombe. Check, check, check. O sea, Y el luego hongo nuclear, perdón. Nos emocionamos. El Todo hongo bien, nuclear control. llega Sí. y llega cada vez que hay un cambio, ¿no? Que cada vez que ganamos en derechos viene el grupo reaccionario, ¿no? A que es el que tiene el poder en los medios para calar un discurso del caos, un discurso de pérdidas económicas, un discurso de a los trabajadores esto también nos va a afectar y viene la hecatombe. Un discurso 100% creo yo dirigido a lo que hablábamos antes, no a la alta dirección, ¿no? Sino a mí que trabajo en una empresa comprometida con este tipo de cosas me va a afectar. También, porque te van Que a yo- bajar el sueldo. A ver, por culpa de los Por gays y culpa las de lesbianas. los gays y las lesbianas yo voy a cobrar menos. Y ya entrando ya en este punto, quería hablar de otra cosa, que el otro día al PSOE se le cayó la Q y la Plus. Y bueno, diciendo respecto a esto, Carla Antonelli, ¿no? Decía el otro día, ¿no? Una frase que a mí me gustó mucho de ella, que decía: las palabras importan porque respaldan a las personas y sus derechos. ¿Qué nos cuentas tú de esta caída de letras? Bueno, yo ahí voy a hablar a nivel título personal totalmente. Creo que la historia no se contó del todo correcta. ¿Correcta? Creo que más que caída de letras es que nos agregaron, o sea, las letras ya no estaban. Y creo que a lo mejor por lo que yo conozco, internamente igual no se siguieron los procesos dentro del partido como para poder agregar esas letras y pues no, al final no salió, ¿no? No quita... Nosotros desde Ready es que tenemos el LGBTI, ni siquiera tenemos la Q y el Plus. Fue una decisión que se tomó cuando se creó la asociación. Yo siempre digo que el orden de las letras no altera el producto. También estoy de acuerdo, ojo, y respeto a las palabras de Carla Antonelli. Entiendo que todo, o sea, que el lenguaje importa, no lo pongo en duda. Pero me da pena, uno, que a lo mejor se tergiversen las cosas, porque creo que cómo te lo cuentan influye en cómo recibes la noticia y cómo lo interpretas. No es lo mismo decir se caen las letras que decir no se han incorporado en... Porque ya no estaban. Porque no estaban y simplemente pues no salió el añadirlo. Solo cambiar el verbo. Exacto. Sí, sí. Entonces creo que a lo mejor, desde mi humilde opinión y por lo que conozco a nivel personal del tema, ¿no? Entonces creo que a lo mejor no están así y me da pena porque creo que no es el momento de no sé cómo decirlo, de enfocarnos en lo... O sea, estamos todos en el mismo barco, quizás, estamos ¿no? en el barco. Vamos a centrarnos en lo importante, o sea, que no, ojo, que yo respeto lo que dice Carla Antonelli, soy la primera que digo que el lenguaje importa, pero si eso no convence, o sea, si eso no me parece del todo ahí, no quiero hacer leña. Claro. ¿Sabes lo que te digo? Ya tenemos otros Sí, problemas. Nos preocupa más el primer titular. por Correcto, ejemplo. me preocupa Sí. mucho más el primer Claro, titular, yo entiendo lo que dices, sí. ¿entendéis? Sí, Porque sí, al final sí perfectamente. nos pasa también mucho, creo, en el mundo mujer. Sí. Que Ocurre mucho esta lucha. ocurre mucho, Sí, o sea, sí. de repente hay algo y es como o la lucha de la prostitución. No es Sí, minusvalorar, ¿no? Yo creo una lucha como puede ser la del lenguaje inclusivo, la de las palabras que importan, la Claro. pero bueno, vamos a hablar de lenguaje inclusivo, ok, pero vamos a hablar de las discriminaciones. Eso, vamos a hablar de más los cosas. despidos, vamos a Claro, hablar de, lenguaje inclusivo sí, no es entiendo. solo el acrónimo, ojo, Exacto. tampoco. Efectivamente. No incluir letras no quiere decir, o sea, en Ready somos inclusivos y contamos los talleres y no, o sea, y ya os digo que esto es una opinión personal y tampoco me lo quiero llevar a ver si ahora vamos a levantar polémica con esto, pero
es que hagámoslo virales. Imagínate. No, pero hagámoslo fácil y si hay algo que no tal, no echemos leña al fuego desde nuestro lado, porque estamos todos en el mismo barco. El peso, gracias al PSOE... Perdona, no, Paula, perdóname tú que te he interrumpido. Lo último, gracias al PSOE yo estoy casada. Gracias, o sea, todos los grandes logros que se han conseguido en esta diversidad son gracias en España, gracias a gobiernos a lo mejor socialistas. Entonces, sabes, echar por tierra todo eso y darle la vuelta por una cosa, no te digo que anecdótica, pero para mí no es tan relevante como para todo lo que ha pasado. Me da pena que ahora se centre todo ahí. Sí, pensando por ejemplo en la I, ¿no? En la I de intersexual. Entiendo que vosotros trabajáis plenamente esto también. La I está incluida. O sea, sí tenemos el acrónimo LGBTI. De hecho, os explico la historia del acrónimo, de por qué en Ready, porque lo usamos no es LGT, en Ready usamos LGBTI en vez de LGTBI. Y usamos ese y en ese orden porque en su día, cuando se crea la asociación, era el acrónimo que usaba Naciones Unidas y el entorno corporativo, o sea, a nivel mundial, en entorno corporativo se usaba LGBTI. Ese era como el acrónimo más, digamos, utilizado en ese momento. Y hubo una discusión en el momento del acta fundación de crear la asociación de cuál era el acrónimo y dijimos ese, ¿no? Y se fijó ese. Pero eso no quiere decir, claro, que hay más realidades. Cuando explicamos no nos gusta centrarnos en las letras, nos gusta más centrarnos en lo que llamamos los ejes, ¿no? En explicar bien qué es identidad de género, poner ejemplos de identidades de género, explicar qué es orientación sexual, poner ejemplos, pero más que las letras es entender que la identidad no tiene nada que ver con la orientación, no tiene nada que ver con la expresión, no tiene nada que ver con la... Entonces, entender dónde te mueves y que todas las personas tenemos esos ejes, ¿no? Más allá de si el acrónimo es LGTBI, LGBTI, LGBTI+, se puede quejar la A de por qué no está metida ahí también, ¿entendéis? Entonces, bueno, ya os digo, esa noticia en cuarentena y no tengo mi opinión. No, yo entiendo. Yo ya la traía sabiendo que no lo teníais. ¡Ay, qué tramposa! Sí. Claro, yo me hago los deberes. Pero me gusta porque me gusta que se hable y que se debata de lo que está ahí. Total, y que internamente esas discusiones tengan lugar, me parece súper enriquecedor y me parece súper bien. Lo malo es cuando sale hacia afuera, sale con connotaciones para que de repente la gente rechace por algo que no creo eso, ni que sea tan relevante, ni que sea donde hay que centrarse. O sea, hay que ver todo lo demás, ¿no? Hay que ver ese real decreto que acaba de salir que obliga a las empresas a hacer planes LGBTI. Me parece mucho más y me van a bajar el sueldo. Correcto. Eso es lo realmente eso importante. Es lo importante, ¿no? No, yo te decía que por desgracia sí que creo que es algo que nos caracteriza mucho en general a los movimientos de izquierdas, ¿no? Buscar esa fisura mínima. A ver dónde yo, el Frente de Judea, ¿no? Que me lo monto hoy ya. Porque Paula no estoy de acuerdo contigo en esta coma. ¿Por qué aquí y no aquí? Es algo que creo que pecamos mucho. Decían siempre, ¿no? Que a la derecha, ¿cómo decían? A la izquierda se divide por las creencias la izquierda se divide por las creencias y la derecha se junta por la conveniencia. No me acuerdo algo así era, pero vamos, que siempre tenemos esa búsqueda de la mínima diferencia que nos hace separarnos, y que sí que me parece a mí muy importante, hablando de las siglas y del orden de los factores, tener el paraguas. Exacto. Y lo que implica es... otra cosa es que me dijeras que, oye, que los derechos, que tal... Pero si los derechos están... Exacto, es lo que te iba a decir, Marta, que al final está muy bien en agruparnos, bueno, como hemos hecho en Ampega al final, como hacéis en Red y como hacéis en Les Working, se trata de juntarnos, ser más fuertes juntos y juntas, pero al final lo que nosotros demostramos es a través de nuestros actos, de lo que hacemos para fomentar, para potenciar, para visibilizar todo lo que hemos estado hablando en este podcast. Eso es. Y es de lo que se trata. Yo creo, más de si se nos... Y ver más lo que nos une que lo que nos diferencia. Yo tengo una gran amiga que es Kika Fumero, que es activista, fue hasta hace poco la directora de Igualdad en Canarias. Con ella escribí un libro antes de que fuera directora, ya viene de ser profe de secundaria, es profe de secundaria, y Kika y yo venimos de ámbitos muy diferentes, tenemos formas de ver el mundo de forma muy diferente, nos unen muchísimas cosas. Hay dos temas en concreto de los que
es línea roja, o sea, sabemos que los tenemos identificados y es como esos dos temas, todo lo demás podemos llegar a consenso tal. Pues hemos escrito un libro juntas, ¿no? Que se llama Lesbianas así somos, y es porque podemos como dejar aparte esos dos temas, el día que tenemos energía y ganas, pues los sacamos y discutimos solo eso. Para dormir bien esa noche. Exacto, pero nos centramos en lo que nos une, no en lo que nos separa, ¿entendéis? Y creo que eso es bueno que reflexionemos, sobre todo cuando va más allá, cuando vamos a lo público, ¿no? A sacar los trapos sucios hacia afuera. Me da pena, me da mucha pena, creo que nos debilita. Yo estoy totalmente de acuerdo. No, ha sido, de verdad, Marta, ha sido un auténtico lujo charlar contigo y escucharte. Gracias. Me ha encantado todo lo que nos has contado, lo que hemos aprendido. Sobre esa visión, esa forma de afrontar esta carrera profesional a partir del trabajo por la diversidad, del trabajo por los demás, que a mí de verdad decías, no me parece justo que otras personas tengan que pasar por esto, pero yo una vez más te quiero decir que a mí lo que me parece es súper generoso por tu parte, el trabajo que hacéis, el calado que tenéis, a dónde habéis llegado, desde Ready también te quiero dar la enhorabuena a ti y a todo tu equipo, es una maravilla. Llegar a esas 7 cifras, ¿no? 1 millón son 7, sí. Felicidades, de verdad. Muchísimas gracias por venir a charlar con nosotras. Un placer. Y enhorabuena a vosotras por la asociación. Hacen falta muchos espacios, muchas redes como Ampega, apoyo total a todo lo que haga cualquier mujer. Porque cambia el mundo también, o sea que yo creo que ahí gracias. Ampega, desde su fundación con nuestra presidenta y compañía, sí que es cierto que siempre se ha visto, bueno, al final el feminismo tiene que ser inclusivo, interseccional, transversal, exacto. Y si no, no es, ¿no? Por eso me ha parecido, es un tema, yo sinceramente, sobre el que hemos hablado hoy, que desconozco muchísimo porque no pertenece a mi realidad ni a mi entorno quizás más cercano. He aprendido muchísimo, me ha parecido súper interesante cómo nos lo has trasladado y creo que también para todos los que nos hayan escuchado hoy. Y gracias, de verdad, por compartir tu historia de visibilización, tu historia de cambio y de emprendimiento, de asociación. Muchas gracias. Paula, ¿me dejas decir las 3 cositas? Llevo Me va a reñir. Mira, Marta, te lo enseño. Ya. Llevo 10 minutos así. Haciéndole. Pone 3 cosas. Para tres cosas. 3 cosas. Porque a Alba, nuestra presidenta, le gusta destacar las 3 cosas. Pero yo pensé que era una cosa tuya y mía. Con las que era mía. Era tuya. Pero que me la pongan aquí. Bueno. Venga, a Alba voy. le gusta destacar 3 cosas que Sí. para ella han tenido peso o, bueno, en la entrevista. Sí, que para mí han calado mucho, ¿no? Del día de hoy. Entonces, me gustaría que las empresas que dejen de ser cajas de martillos, una frase que me gustó mucho, la invento ya ahí un poco, pero otra cosa que me quedo tan profunda tuya, que es tu doble compromiso, el compromiso por la visibilidad y el compromiso por dedicar tiempo. Y luego me quedo con otra que no lo has dicho, pero que viene con tu sello de 100% visible, que es que Marta ha salido como 4 veces del armario, ¿no? Porque todos los días salgo, Alba. En muchos espacios. Todos los días salgo del armario. Pues me ha impactado mucho eso. Yo me quedo aporto la mía también, que es que de mayor quiero ser presidenta. Delegada. Las delegadas de clase queremos ser presidentas. Bueno, Marta, de verdad, 1000 gracias. Ha sido un placer estar con vosotras, chicas. Alba, Paula, gracias. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo de Éramos Pocas, el podcast de Ampega. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Chao. Gracias.